because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. We have a real problem in the White House. So I believe that he will attack Iran sometime prior to the election because he thinks that's the only way he can get elected. Isn't it pathetic? Bueno, bienvenido, ¿cómo les va? Gracias por estar ahí. Este va a ser otro editorial de emergencia de este enero 2020 en guerra. Efectivamente, hace 48 horas te anunciaba lo absurdo que era vivir en un país donde el presidente le festejaba el cumpleaños a Dylan, en medio del contexto de lo que iba a ser el inicio de hostilidades de lo que es, sin lugar a dudas, la Tercera Guerra Mundial en estado no convencional. Si alguien esperaba la Tercera Guerra Mundial con trincheras y la línea Maginot, claramente no entendía absolutamente nada. Ayer, durante el día, se produjeron los primeros actos de guerra sobre las bases militares de Estados Unidos en Irak y los bombardeos fueron altamente efectivos. El lanzamiento de misiles iraníes impactaron en los blancos de las bases americanas, ocasionaron 80 muertos reconocidos por el Pentágono, con lo cual es de suponer claramente que la cifra debe ser considerablemente superior. Y lo que más importante como dato debe resaltarse es que los misiles llegaron a sus objetivos, con lo cual el sistema antimisiles desplegado por Estados Unidos en la zona ha sido absolutamente inocuo para evitar que finalmente se produjeran los decesos que se han dado como bajas en el ejército de los Estados Unidos en cuanto a los soldados movilizados al territorio de Irak. No tener un consejo de guerra en este momento que asesore al presidente Alberto Fernández es de una guarrada, de una imbecilidad, de una burrada digna de políticos de cafetín de San Telmo, de improvisados, de mediocres, de mercachifles punteros. La verdad, es muy difícil categorizar cómo puede un Estado nacional, y más el argentino con todas las debilidades que hoy ostenta como Estado nacional frente a una coyuntura de este tipo, no tener un consejo de guerra en materia económica, política, inteligencia, militar, policial, para poder interpretar las difíciles horas que vienen, que están en marcha a nivel global. Habló en estas horas el terrorista Donald Trump. Debería claramente ser el personaje más buscado de Interpol en el mundo entero, el terrorista más buscado del planeta. Debería ser Donald Trump, claramente. Y solo no lo es porque este tipo de instrumentos han sido creados por el propio imperio para atemorizar, perseguir y obviamente tratar de someter al resto de las autonomías de los pueblos al régimen de una dictadura global de mercado. Pero si hay un solo terrorista en el planeta Tierra, se llama Donald Trump. Lo acompaña, por supuesto, el presidente de Israel. Y en la lista también podemos poner a la basura de la reina de Inglaterra y todos los estados coloniales imperialistas del mundo. ¿Qué situación atraviesa la Argentina? La Argentina, si no entiende el conflicto en donde estamos metidos, la va a pasar muy mal. Todos nosotros la vamos a pasar muy mal. El gobierno, que no hace pie hace un mes con la economía y que viene improvisando medidas sin plan económico, viene tirando manotazos de ahogado para ver cómo se hace de un acuerdo con el Fondo Monetario para correr 2 años de plazo los vencimientos, y entonces esa especulación de Puerto Madero de que lo que había que hacer era arreglar rápido con el fondo, hacerle caso a la Embajada de Estados Unidos, no pelearse con Israel, tomar un poquito de distancia de Venezuela y vemos qué hacemos con Evo. Y a una de cal y una de arena le tiramos un centro a la izquierda progresista para que no nos hinche las pelotas, le traemos a Evo para que juegue al fútbol, mientras cerramos un acuerdo con el Fondo Monetario, hacemos la venia a Donald Trump, nos alineamos con el imperialismo, pero suena a progresismo que esté Evo Morales en la Argentina jugando la pelota. En este contexto, el gobierno había dicho congelamiento de tarifas, no
costo argentino. En ningún momento Alberto Fernández le dijo al ladrón hijo de puta de Milding y toda la lacra inmunda de Pampa y Energía que se iba a readaptar la política de precios al costo argentino. Le dijo que se iban a congelar después del 5.400% de aumento y que se iban a quedar ahí en pesos por un ratito. Claramente el salario no aumentó el 5.400%, con lo cual está claro que no le tocaron ningún interés a los que realmente hay que tocárselos. El presidente dijo hoy que él entendía que le molestaba a los que más tienen que le pidieran más esfuerzo. La verdad que es una tomada de pelo, porque si de verdad quieren tocar el culo a los que tienen, esa Pampa y Energía, a George Lewis, a los grupos concentrados, reponer la suba de retenciones al agro, ¿no? O sea, expropiar las eléctricas, recuperar los peajes, recuperar el juego. O sea, a ver, no nos tomen más de pelotudos. No hay plan económico, hay un montón de parches económicos que van por ahí tratando de frenar la hiperinflación que está en camino, inevitablemente, inexorablemente este camino no se detiene si no hay grandes transformaciones de fondo con un plan económico. Correr los vencimientos de la deuda no significan un carajo en medio del contexto de la guerra global, porque el hipotético congelamiento de tarifas de los combustibles y de la electricidad y del gas se acaban de ir a la mierda porque anoche, después del inicio del bombardeo iraní a las bases americanas, el petróleo subió un 3.5% en 4 horas. Este aumento va a ser trasladado a los precios globales del mundo y Alberto Fernández no va a poder ser la excepción de que le golpeen el surtidor en la Argentina, le golpeen la factura de luz y que esos precios sean trasladados de manera directa a sueldos que están por el piso y cayéndose en la República Argentina. Entonces, tenemos que definir de qué lado jugamos, porque está claro que el partido es de qué lado estás, chabón. Y en esta etapa, si vas a ser obediente con el Fondo Monetario, la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Israel, y vas a seguir teniendo relaciones con la basura y lacra inmunda del Reino Unido de Gran Bretaña, y te vas a quedar en Occidente imperialista, listo, ya está. No podemos esperar ninguna revolución peronista, ni a que a los argentinos nos vaya mejor, ni recuperar la soberanía de Malvinas, ni de la Patagonia, ni de nada, porque el camino es ser un enclave colonial que hace los deberes para poder durar 4 años y sacarse la foto entregándole la banda a otro más que va a venir a seguir con el ajuste interminable de este homicidio en cámara lenta de la patria. La otra opción es asumir la tercera posición peronista y identificar quiénes son las víctimas y nuestros aliados a nivel global, y entonces necesitamos definiciones concretas. No se puede tener un canciller tan burro como Felipe Solá, que tuitea en contra del legítimo gobierno de Venezuela y del resultado de la votación en la Asamblea Legislativa, a tal punto que reciba las salutaciones del gobierno argentino y las felicitaciones de una basura imperialista como Guaidó, que es el krill, lo último en la cadena alimenticia. Y ese personaje siniestro, unimolecular, que el imperio utiliza para tratar de dinamitar la democracia venezolana y la revolución venezolana y bolivariana en la República de Venezuela, fue amparado por el canciller argentino. Y obviamente si lo hace tiene permiso de Alberto. Un ratito después, para corregir, hacen una nota pedorra de muy bajo nivel que dice que se le acabó el mandato a la embajadora de Guaidolandia. Pero no dicen que el mandato fue ilegítimo, que su origen es nulo por la inexistencia de autoridad para nombrarla, sino que ha cesado en la tarea, como si la tarea alguna vez hubiera sido legítima. Estamos grandes para comernos las curvas de nadie y que nos traten de boludos. O estamos con Venezuela o estamos en contra de Venezuela. O estamos en contra del terrorismo de Donald Trump y los Estados Unidos, Israel, Inglaterra y los países aliados, y estamos a favor de sus víctimas, en este caso Irán, o no estamos.
Está claro que la precariedad con la que la Argentina debe mantener los platitos en el aire mientras hace un poco de malabarismo necesita de autoridad política, íntima convicción de patria, de destino nacional, de desarrollo prospectivo, de inteligencia política, de entender la geopolítica y en qué contexto nos encontramos. Resulta que Cristina Fernández está ni más ni menos que en Cuba, uno de los países más satanizados por el terrorismo americano. Cristina está en Cuba, su hija está en Cuba. La protección a su hija y a Cristina se la dio Cuba. Debería estar claro cuáles son nuestros aliados, cuáles son nuestros enemigos. O después de la gratitud que se le tiene a Cuba por haber recibido a Florencia y a Cristina, la devolución va a ser aliarnos con Estados Unidos para que los bombardeen. Muerto que vivo para la paz del planeta Tierra, y que fundamentalmente ha elegido este camino y puede elegir ampliar todavía más el espectro de hostilidad. Porque no está fuera de los planes de Estados Unidos, frente a este contexto global, tal vez seguir con Venezuela. Le repito al compañero Alberto Fernández que le diga a Evo que deje de pelotudear y andar por la calle haciéndose el boludo, jugando a la pelota y haciendo huevadas, porque sigue siendo objetivo militar táctico del golpe de Estado en Bolivia. Dejen de tomarse para la joda la política internacional. Dejen de tomarse esto como si fuera una reunión de centro de estudiantes. Porque Evo Morales es responsabilidad del Estado argentino, le hemos dado asilo político. Pero si le pasa algo en la Argentina, la responsabilidad internacional de lo que pase será nuestra. Y ese señor debería estar en su casa, custodiado, cuidado. Y la Argentina no lo está cuidando. Está cuidado por algunos que lo quieren mucho, pero no conocen la Argentina. Y tiene ciertas libertades y libertinajes futbolísticos que son muy riesgosos para la nación argentina. Porque aparte Evo Morales no está para jugar a la pelota, ¿no? Nosotros creemos que la gravedad de la crisis boliviana no da para que esté jugando la pelotita. Suponemos que su misión frente a la crisis boliviana es otra. Entonces sería bueno que el gobierno ajuste medidas de seguridad sobre Evo Morales, fuertes y decididas. Porque también se mueve con recursos que no son del Estado argentino. Entonces, acotemos los niveles de riesgo. Porque si ha venido a hacer lo que se le canta a las pelotas y poner en riesgo a los argentinos, no está devolviendo la generosidad que todos los argentinos tenemos con Evo y que hemos todos, en nombre del presidente de los argentinos, agradecido su gestión para salvarle la vida porque estuvo en riesgo de vida. Ahora parece que está muy relajado Evo y puede jugar a la pelota toda la semana. Y por ahí no le gusta la casita y se busca una con jardín. Dejate hinchar la pelota, Evo. Porque la crisis es profundísima. Y los argentinos no estamos para boludeces. No hay espacio para que pasen cosas en la Argentina. Tampoco hay espacio en este contexto para creer que seguimos adelante como si nada pasara en el planeta Tierra. Como si el mundo fuera ajeno a un gobierno que acaba de asumir y que toma medidas más allá de la política internacional. Total, en la Argentina no pasa nada. Lo que hagamos nosotros no tiene nada que ver con Irán, nada que ver con la guerra global, nada que ver con la posibilidad de que el escenario y el territorio de combate se traslade a miles y miles y miles de kilómetros de Irán. Acá, por ejemplo. Necesitamos un gobierno decididamente ideologizado, que entienda dónde tiene que jugar el partido. No puede ser socio del terrorismo internacional, y el terrorismo internacional lo conduce Donald Trump. El primer terrorista del planeta Tierra es el presidente de los Estados Unidos. Y si ha existido terrorismo alguna vez en el planeta Tierra, lo han ejercido
Estados Unidos, Inglaterra, Israel y el imperialismo global. Son terroristas por naturaleza, porque su búsqueda es expansiva, colonial y saqueadora. Por este motivo, Argentina no puede confundirse de qué lado está. Si la razón es la razón de la fuerza, y entonces el pueblo argentino debe aceptar pasivamente, humildemente, que la razón le asiste al más violento porque tiene la capacidad de ejercer la violencia, estamos perdidos. Si el pueblo argentino cree que va a vivir mejor arrodillado ante el imperialismo y que tu vida personal, tu tarjeta de crédito, tu sueldo, tus hijos, el colegio de tus hijos, las vacaciones van a mejorar con una Argentina arrodillada, colonial, sometida, sumisa, humillada, robada y saqueada, estás muy equivocado. Está claro que hemos perdido la vocación de la épica de la construcción del Estado Nacional. Eso está clarísimo. Estamos rodeados de miserables que creen únicamente que su destino individual es lo que está en juego. Y al perder el proyecto colectivo de nación y estar inspirados en gobiernos que prometen o hablan en términos neoliberales y analizan las realidades dentro del tablero de las reglas de juego del neoliberalismo, negando la existencia de las alternativas, creamos un marco de dependencia intelectual, de rendición, que a la postre nos lleva a estar siempre en el lugar equivocado. Y ese lugar equivocado hoy es estar alineado a Estados Unidos, Israel, Inglaterra y el occidente criminal y terrorista. Argentina debe estar con Venezuela, debe estar con Irán y debe estar con todos los países del mundo, con Rusia, con China, defendiendo el fin del imperialismo en esta era global. Porque estos actos de desesperación de un capitalismo salvaje que ha llegado a niveles de concentración de renta intangible, imposibles de imaginar desde el punto de vista material. No hay manera de cuantificar la riqueza intangible que se autoadjudican los centros financieros que han generado supuestamente como renta de negocios espurios, saqueo, robo, muerte, guerra, y que condenan cada vez más a las poblaciones civiles del mundo entero a estar excluidas del modelo de pertenencia de bienestar. Y los argentinos pretenden estar alineados con Satanás. Es una interpretación difícil para un argentino bien nacido desentenderse de los principios sanmartinianos, de las luchas de nuestros próceres, de esa lucha laica de nuestros caudillos, de los ejemplos más contemporáneos de Alem, de Irigoyen, de Perón, de Frondizi, y caer en la vacuidad absoluta de que un gobierno recién asumido solo tiene que ser pragmático y ponerse del lado que le conviene para pagar la deuda externa. Entonces se tiene que ir a arrodillar, a practicarle una felatio al presidente de los Estados Unidos, terrible terrorista, hijo de puta malnacido, bolsa de pus de Donald Trump, porque es la manera que vamos a acomodar los porotitos, sin dignidad, sin ideología, sin pertenencia, sin orgullo. Está claro que son horas dificilísimas. El mundo refugia a sus capitales, los capitales no van a invertir en ningún lado. En estas horas los capitales fueron en búsqueda de metales preciosos, criptomonedas. Se han ido a refugiarse, a donde se sienten más seguros y lejos del riesgo que genera la inestabilidad de un proceso de guerra global. El único negocio será la misma guerra, como ha sido siempre para estos mercenarios
para estos malnacidos satánicos que utilizan el dolor ajeno y la muerte como otra fuente de recursos. Argentina tiene que tener, antes de una reconstrucción económica, una reconstrucción de identidad. Nadie puede construir una economía si no sabe primero qué es. Perón decía que antes de solucionar un problema económico había que solucionar la política, porque sin solución política no hay solución económica. Y claro, estamos con ese problema, en este momento tenemos ese problema, que al no tener identidad no podemos reconstruir. Porque no hay bases, no hay cimientos para reconstruir. Es todo tan laxo, tan berreta, tan mediático, tan WhatsApp, tan Twitter, que es imposible. Absolutamente imposible. Necesitamos que te sientes a reflexionar, argentino, cuál es la posición de convicción e identidad que necesitamos como proyecto colectivo de nación para iniciar la reconstrucción prospectiva de la planificación estratégica de los argentinos. No hay ninguna posibilidad de que sigamos considerando que la Argentina es un problema financiero, bancario, monetario, y sigamos importando cachivaches impresentables, pendejos culo sucio, de universidades berretas, del imperio, que ahora te sacan modelos nuevos con guardabarros socialdemócratas para que seas pelotudo y te lleves el auto. La Argentina necesita economistas nacionalistas y peronistas, patriotas, dispuestos a construir primero la política y en base a la identidad y a la definición de identidad, la economía. Y esa economía debe ser sustentable para que sea desarrollo y no crecimiento. Crecer crece cualquier pelotudo. El desarrollo es el desafío de los pueblos. Porque el crecimiento no es sustentable. Y el desarrollo es el crecimiento sustentable. Por este motivo, en estas facetas que deberíamos cumplir, debería existir hoy un Consejo de Guerra, donde estuvieran, entre otros, representados los partidos políticos. Pero claro, ¿qué partido político? El que preside Patricia Bullrich, la borracha de Patricia Bullrich, la alcohólica beoda, drogadicta, porque el alcohol es droga, de Patricia Bullrich. Y no sé si pasa una rinoscopía, eso ya es otro tema. Pero la realidad es que esa borracha preside supuestamente el partido de oposición en la Argentina. Y esa borracha desquiciada trabaja para la CIA, es empleada de la embajada. Su marido trabaja para intereses del Estado de Israel. Quieren llamar a Patricia Bullrich a un consejo de guerra en la Argentina para analizar las alternativas de la patria. Patria con Patricia Bullrich. Estamos complicados. Estamos complicados. Necesitamos reconstrucción de identidad. Y en este momento de crisis profunda y en este contexto de guerra global, el imperativo de la hora es que aparezcan los hombres y mujeres mejor inspirados para construir los espacios académicos y de acción que determinen la influencia sobre un gobierno que es un flan ideológico. Es una mezcla interminable de posiciones incongruentes que nos llevan inexorablemente al error. Por eso le pedimos a Alberto que se haga peronista de una buena vez. Que si Cristina está en Cuba, deje de estar del lado de los que quieren volarla por el aire, la isla de Cuba. O estamos de un lado o estamos del otro. O estamos con Venezuela y Cuba o estamos con el terrorista de Trump. O estamos con las víctimas de Irán o estamos con el terrorismo anglosajón. Esas ambigüedades ideológicas que tienen más que ver con los zurditos del café de la P argentino, eso tradicional que hace que
muchos se autodefinan de izquierda nada más porque se los permite su billetera, porque la cuenta corriente está llena, la tarjeta de crédito funciona y entonces tener rasgos de socialismo urbano porteño parecería que les da un barniz culturoso que favorece algún viaje, escribir algún libro y decir que se han preocupado por la pobreza. Si esa mierda es el proyecto de este gobierno, estamos perdidos. Si el proyecto de este gobierno es un conjunto de soretes porteños con barniz popular, producto de haber llenado las arcas de sus billeteras para ser una clase media chota urbana, que dice que dona cuando en realidad devuelve. Y hay un ejemplo paradigmático en estas horas de la Argentina catástrofe, que ha sido, en medio de este contexto global, la burra prostituta de Susana Jiménez. Porque prostituirse es una cuestión intelectual también, no física. Y para alguien que venía supuestamente de la pobreza y que después tuvo tan amplios márgenes morales para poder meterse en la corrupción con juegos truchos en canales de televisión con el padre Grassi, asociarse con lo peor de la subversión de los 70, robar autos, contrabandear autos de discapacitados, llevarse el dinero fuera del país, venir solo a saquear a los argentinos. Bueno, esta prostituta intelectual, esta bosta de lo peor de las peores épocas de los argentinos, en donde estos ídolos de barro terminan despreciando a la clase trabajadora. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que tan mal hicimos en la Argentina para que alguien que le fue tan bien con el sacrificio de gente tan humilde que le permitió tantos privilegios se dé el gusto de ser una basura de esta magnitud y reportar ideológicamente a ese prostíbulo que son los Estados Unidos de Norteamérica, el imperialismo y todos sus socios? Bueno, esta basura es una de las representaciones culturales, si querés, de ese deprimente estadio imperialista en el que cayó la clase media sorete argentina. Entonces, en tiempos de guerra, estos personajes hacen mucho daño, porque lo que viene en estos días y en estas horas va a ser muy duro para tener que soportar discursos tan berretas, malintencionados, como lo que ha tenido esta prostituta intelectual que se ha permitido todo, robar, contrabandear, pero desde el pedestal de la popularidad televisiva creada por los medios monopólicos que la financian, dicta cátedra de moral y ordena a la sociedad argentina. ¿No será violencia? Cada una de esas palabras, ¿no será violencia? Susana Jiménez es algo así como, a ver, Guaidó con tetas, ¿no? Lo mismo. Personaje siniestro, nefasto, que tiene la misma catadura moral y el mismo nivel intelectual. Son los dos la misma mierda. Guaidó y Susana Jiménez son lo mismo. Y entonces uno dice, a ver, estos personajes son los que elige el imperio para poner en jaque la estabilidad de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social de países como la Argentina, como Irán, como Venezuela, como Bolivia, como Brasil. Hace poco tiempo atrás, Bolsonaro decidió reconocer a Jerusalén, igual que el terrorista de Trump, como capital de Israel, sabiendo las consecuencias que eso trae en la vida de Medio Oriente. Y esas políticas entrelazadas entre imperialismo, sionismo
detonaron con una guerra que se inició nuevamente en Medio Oriente. Ayer, casualmente, después que Estados Unidos suspendiera todos los vuelos sobre el territorio de Irán, se estrelló un avión con 170 pasajeros muertos, ningún sobreviviente. Y fue justamente después que Estados Unidos emitiera el comunicado de no sobrevolar espacio aéreo iraní. Hubo temblores cerca de instalaciones nucleares iraníes. Guerra no convencional, recordad. Y por la noche se producían los acontecimientos que desataron la suba del petróleo. Claro, es raro que estos criminales, con representantes tan berretas como Susana Jiménez o Guaidó, sean el nivel con el que nos quieren tratar. Al menos en Medio Oriente decidieron una acción militar táctica sobre el más emblemático de los jefes militares del Islam, que podría ser para Latinoamérica el Che Guevara del Islam. Con lo cual uno considera que tienen claramente en alta estima las capacidades operativas militares y de honor del pueblo iraní. Pareciera que nos subestiman a nosotros, a los venezolanos, a los argentinos, que nos mandan esta basura a hablar en nombre de ellos a través de los medios de comunicación, de los monopolios que responden a los intereses del imperialismo. Nosotros debemos levantar el nivel para, aún en la confrontación, ser considerados enemigos dignos. Porque hoy tenemos estas basuras de Guaidó o Susana Jiménez porque ni siquiera nos consideran dignos de ser enemigos. Simplemente nos consideran estados rendidos con gobiernos arrodillados. Por eso te convoco, argentino, a que te pongas de pie, a que saques la dignidad del fondo de tu alma y te des cuenta que no te podés rendir porque vas a vivir mucho peor. ¿Qué querés esperar? ¿El tercer atentado? ¿Querés que sea tu hijo, tu madre, vos, el que pague el costo de los actos criminales del imperialismo a nivel global, en Medio Oriente con Israel, en el mundo con la piratería británica, con el imperialismo americano, con el genocidio que empujan en el mundo entero a niños sin agua potable, sin comida, sin educación? Y vos vas a estar ahí. Contame por qué, argentino, estarías del lado de Satán, estarías del lado del mal, solo por el privilegio individual. ¿Qué país miserable sería Argentina si no reivindicara su doctrina internacional, su pertenencia política y su orgullo criollo, patriota, indígena, de defender la Pachamama hasta las últimas consecuencias? Estas basuras no pueden ser el nivel de la confrontación con el Estado argentino. No puede ser que por tuit Donald Trump amenace a Alberto Fernández, mientras Cristina está en Cuba, y que Donald Trump le diga: deja de juntarte con zurditos, si no, no hay acuerdo con el fondo. Yo les voy a pedir a todos que en las próximas horas la Argentina necesita un plan económico de emergencia, producto de un comité de guerra, que orienta a la Argentina por lo menos por los próximos 12 meses en este contexto internacional. Vamos acá, chicos, a estos dos payasos de ahí. En este contexto internacional necesitamos urgente un plan económico, producto de un consejo de guerra, de una planificación estratégica de inversión estatal, porque no va a haber inversiones de ningún tipo. Si vienen a Vaca Muerta, va a venir a saquear el imperio, no a invertir. Porque frente a la crisis del petróleo que se acaba de desatar y con el petróleo en suba, nadie va a venir a invertir a Vaca Muerta, van a venir a robar Vaca Muerta. Dijo un personaje nefasto como Nielsen que había que cuidar a los inversores que iban a venir a Vaca Muerta. Hay que estatizar YPF hoy a la noche y por decreto. Hay que estatizar las eléctricas hoy a la noche y por decreto.
Hay que restablecer los valores económicos de la Constitución del 49 hoy. O nos condenan a ser una republiqueta bananera. La posibilidad del diálogo necesita dos personas. Bailar el tango es para dos. Y el diálogo es igual. Si del otro lado no contestan, se llama monólogo. Y este intento de monologar con el imperio, asesino, criminal, salvaje, saqueador, ruin, inmoral, sin honra, sin dignidad, es al menos una pérdida de tiempo. La paz se gana. La paz no es un derecho. Se gana todos los días. Y cuando hay estados desarmados frente a enemigos hostiles que aplican la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón, solo le queda a las víctimas defenderse y armarse en función de sus intereses para resguardar una paz producto del equilibrio y no de la razón. Por ese motivo, la Argentina debe iniciar urgente en este contexto de fuerte debilidad, pero que siempre es de oportunidad, el replanteo de una planificación estratégica de los intereses nacionales en el conjunto de los argentinos bien nacidos y bien paridos, con enemigos identificados y sin ellos sentados a la mesa para lo que viene. No es de la mano de la perversidad de Clarín, instrumento de propaganda del imperialismo, que nosotros vamos a encontrar el camino para la patria. Alguno que cree que con las tapas de Clarín, que con Manieto y sus inversiones se puede contar con la interpretación de independencia periodística e intelectual, donde publica toda la basura inmunda de Fopea y toda la rata miserable que habita en la Argentina, que responden al imperialismo, al colonialismo, al saqueo y la muerte, y se disfrazan de periodistas, ¿podemos tener la objetividad para analizar la realidad? La nafta va a aumentar en el surtidor, la luz va a aumentar, el gas va a aumentar, y si aumenta el gas aumenta todo, porque la Argentina es gas, fundamentalmente para su producción. Y Alberto no lo va a poder evitar, porque no tiene los instrumentos para evitarlo. No es dueño de las eléctricas, no maneja la petrolera estatal, no tiene control de las variables, con lo cual es un invitado de piedra en un avión que se va a estrellar y él va en el primer asiento. El problema es que nosotros estamos atrás y no lo votamos para ser socios del imperialismo saqueador y asesino y terrorista. Con lo cual le pedimos al gobierno que condene el terrorismo americano, claramente, que apoye claramente al gobierno legítimo de Venezuela, de Nicolás Maduro, que se solidarice con el pueblo iraní, porque si estas cosas no pasan, ¿para qué carajo vamos a Cuba? Hay que decirle a Cristina que lleve a Florencia a Houston y que se equivocó de lugar para cuidar a su hija. Claro, el problema es que si a Florencia la querían detener, en Cuba por ahí, los compañeros cubanos no hubieran entregado a Florencia, en Estados Unidos sí. Entonces es raro el equilibrio de buscar a los países que reivindican la revolución y la lucha por su identidad y derecho a la autodeterminación, soberanía política, independencia económica y justicia social, cuando hay necesidad. Pero cuando se trata de renegociar la deuda externa, nos alineamos con los criminales y asesinos que los bloquean hace 60 años. Es bastante complicado de entender. La Argentina necesita peronismo. Peronismo. Un plan económico de guerra, porque estamos en guerra, el mundo entró en guerra. Solo un idiota, un descerebrado puede pensar que no ha pasado.
Y las acciones militares que se han sucedido ayer son simplemente el inicio de algo que está en marcha. Porque está claro que lo de ayer no ha sido la venganza del pueblo iraní. Es otro contexto el de ayer. Los misiles de ayer son la advertencia para que retiren las tropas americanas de Irak, de Irán, del Golfo. Punto. El resto de las acciones vendrán por otro lado. Y afectarán al globo todo, incluido ese grupo de cachivaches, de poca monta, de políticos de cafetín de San Telmo, que creen que pueden seguir haciendo política sin entender la geopolítica del mundo en guerra. El mundo se va a achicar, las inversiones se van a retraer y los estados que no manejen las variables de su propia capacidad de generación de recursos y de inversión para el desarrollo de sus propias economías están muertos, literalmente muertos. Y los trabajadores de esos países están ya excluidos del futuro. Por eso le pedimos una vez más a Alberto Fernández y a Kicillof que si de verdad quieren que los que más tienen tengan que poner más, dejen de hablarle a todos los argentinos como si fuéramos boludos, porque tenemos los nombres y apellidos de los que tienen más y a los cuales hay que expropiar, saquear y recuperar el botín que nos robaron durante 200 años. Salvo las vacaciones del peronismo, esos 70 años que no soporta el imperio. Es difícil aceptar que la intransigencia de la realidad global, producto del escenario internacional y de la geopolítica, va a obligar a un gobierno que nos quería contar todo el versito al revés a tener que cambiar de rumbo. Porque el versito que nos quería contar el gobierno de Alberto era el versito de la diplomacia, charla con todo el mundo, un día te doy un chupetín de madera para que te entretengas y al otro día te digo que arreglé con el fondo, y al otro día te digo que pagué la cuota del crédito a 100 años que sacó Macri y yo lo pagué, y me votaste y lo abracé a Macri, y me votaste y lo abracé a Mañeto, y te cuento que en realidad Mañeto no es tan malo porque en la familia tiene una chica que en realidad es buena y esa es el futuro de Clarín, entonces no nos peleemos con Clarín, esperemos nada más que 30 años que se muera Mañeto, y aparte vamos a ver si cambia, pero le apostamos, le ponemos una ficha al diálogo. Todo eso se terminó antes de empezar. Donald Trump no consideró a Alberto Fernández, salvo para amenazarlo. Y vaya si respondimos rápido a la amenaza, ¿eh? Nos alineamos con Venezuela y nos quedamos en el Grupo de Lima y estamos ahí, no condenamos al terrorismo americano, anglosajón y israelí, entonces nos quedamos ahí mirando, no nos solidarizamos con Irán. Rápido nos alineamos a la puteada de Donald Trump, ¿eh? Para eso somos rapidísimos. Para acatar amenazas del imperio, 48 horas tardaron. ¿Hay otro camino? Por supuesto, hacer peronismo. Exactamente. Recuperar todas las variables económicas en manos del Estado, el comercio exterior, planificación estratégica y la crisis como oportunidad. Porque si tomamos la crisis como realidad y no como oportunidad, solo hemos capitulado y este gobierno es ajuste con polenta, que te lo avisé hace muchos meses atrás. ¿Qué hace Cristina en Cuba, donde un pueblo lleno de dignidad hace 60 años que se caga de hambre para ser orgullosamente cubanos? ¿Para qué vamos a Cuba, Cristina? No vayamos a Cuba. Están equivocados los cubanos. ¿Para qué vamos a estar con Venezuela? Están equivocados los venezolanos. Hay que entregarse al imperio, tienen que abrirle las puertas al imperialismo, devolverles el petróleo que nacionalizó Chávez y poner en marcha la Venezuela de los casinos, la prostitución y el patio trasero de Estados Unidos, que ¿para qué quieren revolución? 4F, Chávez y Bolívar, que se dejen de joder. No nos solidaricemos con Irán. ¿Para qué? ¿Cómo nos vamos a solidarizar? Si, a ver,
Hicimos el tratado con Irán, el memorándum, trajo todos los quilombos que trajo. Nos acercamos para esclarecer la voladura de la AMIA, destrabar una relación país-país, pero ahora no nos solidarizamos como víctimas del terrorismo internacional de los Estados Unidos. Qué raro que suena todo. Qué raro que suena todo. ¿Para qué pagar la factura si no tenemos la mercadería? ¿Para qué todo eso, no? ¿Para qué? Claro, Mildin no debe ser un personaje muy simpático para Irán. Seguramente no cae bien allá. George Lewis tampoco cae bien allá. Son apellidos que les caen para el culo a los iraníes, igual que a nosotros. A todos los argentinos bien nacidos nos caen para el culo esos apellidos. Tampoco le debe caer muy simpático a los iraníes, digamos, al mundo musulmán, que la Argentina piense en traer de nuevo al ladrón que pusieron en la última etapa en YPF, delincuente, vaciador, saqueador, y de repente lo proponían otra vez a Galucho. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que en Pampa y Energía, empresa de Mildin y Lewis y Macri, trabajan exfuncionarios de Kicillof del Ministerio de Economía? ¿Qué pasa, muchachos? De la revolución, de los pibes de la revolución a Mildin y a Pampa y Energía a cobrar sueldos bestiales dentro de la estructura de una empresa saqueadora del imperialismo en la Argentina. ¿Qué pasa, muchachos? Yo quiero a Cristina en Cuba, quiero a Cristina amiga de Chávez, de Maduro, que lo diga con orgullo, sin vergüenza. Estamos con Maduro, estamos con Cuba, estamos con Irán. ¿Cuál es el problema? Así somos los peronistas y así somos los argentinos. Condenamos el terrorismo internacional de Estados Unidos, Israel, Inglaterra y sus aliados, que mantienen secuestradas nuestras Islas Malvinas, nuestro honor. ¿Cuál es el problema? Queremos ley de medios, queremos expropiar a Clarín. No queremos que Clarín nos cuente la realidad, queremos expropiar a Clarín y que lo hagan con su plata si quieren, no con la de los argentinos. Queremos confrontar con un enemigo, no tenemos ganas de convivir con el enemigo, ninguna ganas, queremos confrontarlo, en los términos que sean, a la hora que sea y como se dé, y terminarla de una buena vez, porque si no hay reconstrucción de la épica, de la concepción, de la identidad, no se puede construir modelo económico. Y si alguien te contó que arrodillado, practicando sexo oral al imperialismo, vos vas a vivir mejor, no entendiste nada. Nada, sos un burro si vos crees que eso es posible. Si la política prostibular fuera una salida, hemos tenido tanta, pero tanta clase política prostituta en la Argentina que deberíamos ser Suiza. Debemos trabajar sobre el orgullo, sobre la dignidad, sobre la recuperación de la reconstrucción. Nosotros somos, inevitablemente, restauradores. Es la historia. Somos Rosas. Venimos a restaurar. Y hay que hacerlo. Hay que restaurar todos los valores en la Argentina, que han sido saqueados, pisoteados, humillados a lo largo de esta democracia moderna, que ha sido espantosa con la política, salvo un pequeño periodo. Son tiempos de guerra, soplan vientos de guerra y van a llegar a la Argentina. Y si vos crees que te podés exceptuar y que podés mirar programas de la tarde estivales y algún culo que te distraiga del bombardeo en Irán, te cuento que mientras estás mirando culos por televisión, puede llegar la peor realidad con los vientos de guerra hasta la puerta de tu casa. Con lo cual el estado de conciencia debe existir en el pueblo argentino y fundamentalmente en el presidente y su equipo, que necesita convocar al Consejo de Guerra, necesita tomarse en serio la guerra mundial, necesita dejar de pensar que esto se arregla viajando a Washington, a arrodillarse con rodilleras y babero. No funciona así.
No es el camino que queremos los argentinos orgullosos, ni vamos a acompañar. No queremos a la Argentina alineada con el terrorismo americano. No queremos que el terrorista criminal, asesino de Donald Trump, sea socio de la Argentina. Nada. Queremos ir hacia Rusia, hacia China, hacia Oriente Medio, hacia el África, del otro lado del mundo. La Latinoamérica unida, fuerte, sólida, dándole la espalda al imperialismo y confrontándolo de manera frontal y decidida. Y dejar de jugar ese jueguito tan choto, tan pedorro, tan berreta, de enarbolar banderas de la revolución desde esta ciudad que es la cuna de todos los males de la nación argentina. Hasta que Buenos Aires no vuelva a ser territorio de la provincia de Buenos Aires, esta loca y desquiciada autonomía desaparezca y se reintegre el Estado federal a ser conducido como corresponde de una provincia de Buenos Aires poderosa, rica y sana, que se emparente con provincias en igualdad de condiciones, rompiendo este modelo presidencial unitario, salvaje y criminal. La patria es imposible. Por eso, en estos tiempos, en tiempos de guerra, le pedimos al presidente estado de conciencia absoluto, convocar al Consejo de Guerra, poner en práctica un programa de corto plazo inmediato de contención de un plan económico de guerra para los argentinos, que comprenda la geopolítica internacional y lo que está pasando en el planeta Tierra. Desalinearse de inmediato del terrorismo internacional del mundo anglosajón, criminal y salvaje, tomar posición directa y decidida en la relación con Rusia, China y sus aliados y empezar a construir un destino sólido con identidad patriótica que nos dé los instrumentos de sustentabilidad en el mediano y largo plazo. Hace pocos días me decía Julio De Vido, yo deberé ser lo que soy, pudo haber sido mejor o peor, pero ¿qué le habrá hecho el Ministerio de Planificación a la nación argentina para que no solo me metan preso a mí, sino para que desaparezca el ministerio? Bueno, claramente, había que meter preso a quien planificó la Argentina y había que desaparecer el instrumento para planificar la Argentina. Porque ahora es ajuste con polenta. Ahora no hace falta un Ministerio de Planificación que planifique la Argentina. Ahora alcanza con repartir polenta. Porque para eso nos quieren, así nos quieren. Y en esta ofensiva del imperialismo satánico global van por todo. Por Irán, por Venezuela, por Argentina, por Bolivia, por Brasil, por todo. El mundo nos debe encontrar unidos o dominados. El 2000 pasó y nos encontró dominados. Es tiempo de liberación. Estos son tiempos de liberación. Y este escenario de guerra global permite que cada uno se ponga del lado que tiene que estar, enarbolando las banderas que tiene que enarbolar, reivindicando su identidad y construyendo los instrumentos modernos para garantizar la patria. Por eso te convoco, argentino, más nacionalista que nunca, frente a la adversidad más dramática que ha vivido el planeta Tierra hasta hoy. Estamos en la tercera guerra no convencional. Todo puede pasar y para todo hay que estar preparados, pero fundamentalmente para que el proyecto nacional sobreviva en el tiempo. Nos vemos mañana. Gracias por estar ahí.
Te quedaste mudo. No me decís nada. Y no me decís nada, no me decís nada.